Amigos, ya estamos en línea con nuestro invitado, el ingeniero Fernando Sillonis Benavides, a quien le damos las gracias nuevamente por estar con nosotros en el programa. Fernando, muy buenos días, bienvenido a Apurímac, bienvenido al Emprendedor, un gusto de recibirte. Un gusto, Marino, muchas gracias y qué bonito poderme comunicar con la buena gente de Apurímac y otra gente de la sierra. Encantado. Fernando, estamos ya entrando al cuarto trimestre del año, al último trimestre del año. Hemos recibido ya el informe de inflación y la situación económica, las proyecciones a cargo del presidente del BCR, el doctor Julio Velarde. ¿Cuál es tu apreciación al respecto sobre el panorama nacional en cuanto al tema económico? Bueno, muy negativo, ¿no? Cuando el Perú no crece, que es el caso, no es que las cosas se quedan tal cual, ¿no? Los economistas, yo soy uno de ellos, tenemos una jerga que confunde, ¿no? Para el común de los ciudadanos, no crecer es tampoco no caer, ¿no es cierto? Es todo sigue igual. Bueno, no es así, ¿no? En economía, no crecer es decrecer. ¿Por qué? Porque cada año se estima que en nuestro país nacen más o menos 600.000 criaturitas, ¿no? 600.000, es verdad, mueren 300.000, pero quedan en la economía peruana, ¿no? En todo el territorio peruano, quedan 300.000 nuevos compatriotas a quien hay que nutrir primero, ¿no? Hay que educar después y hay que ofrecerles condiciones laborales más tarde. Bueno, y nada de eso estamos haciendo. O sea, las criaturitas que vienen al mundo en estos días, muchas de ellas no tienen que comer, menos aún van a recibir una educación digna y más tarde no van a encontrar empleo. Entonces, los jóvenes de hoy, ¿no? Que nacieron hace 18, 20 años, están sufriendo las consecuencias de este crecimiento cero, ¿no? Ese de no crecimiento, que es, repito, una condición de empobrecimiento. O sea, no existe eso de que no crecemos, entonces seguimos tal cual. No es así. No crecemos y nos empobrecemos. Así que debemos estar muy preocupados y muy decepcionados de todos aquellos que están evitando el crecimiento de la economía peruana, ¿no? Que son básicamente nuestras autoridades políticas, ¿no? Justamente esto nos lleva a conversar sobre la actual situación que efectivamente está generando, porque hay una relación directa, ¿no? Entre los actores políticos, sobre todo la actitud y la conducta de los líderes. En este caso, Claro. ¿cuál es tu apreciación sobre este panorama político? Que el Perú no crezca, tiene que tener una causa, ¿no es cierto? Porque no es falta de recursos naturales, no es falta de presupuesto, ni siquiera es mala legislación y tampoco es falta de recursos humanos. Hay algo que impide que el Perú crezca y como tú bien sabes y se conoce en todo el mundo, el crecimiento se logra con inversión productiva. Entonces, habría que preguntarse qué está desalentando la inversión productiva. Y nuevamente es la política peruana, no hay otra explicación, ¿no? En su momento fue Ollanta Humala, ¿no? Después fue Pedro Pablo Kuczynski, después fue Martín Vizcarra, ¿no? Después fue Sagasti y últimamente ha sido Pedro Castillo y actualmente Dina Boluarte. Ellos y sus equipos, ninguno ha generado confianza para atraer inversiones, ¿no? Entonces, es muy peligroso lo que estamos viviendo. ¿Y por qué digo esto, Marino? Porque una década antes sí estábamos creciendo y el Perú era el mismo Perú que todos conocemos, la misma Purímac, la misma Ica, la misma Lima, la misma Loreto, pero ¿por qué creció hace en los años 2000 y 2010, ¿no? ¿Y por qué no crece en el año 2023? Y repito, ha cambiado y la política, sobre todo corrupta, ¿no? Sobre todo lo moral, se ha deteriorado. Y cuando un Estado como el nuestro, y digo la palabra Estado, porque no es solo el presidente y sus ministros y los gobernadores regionales, que es el Ejecutivo, también el Poder Legislativo, ¿no? El Congreso de la República y también, lamentablemente, el Poder Judicial
me refiero a los fiscales y jueces del Perú, no generan confianza, desalientan el proceso de inversión porque están del lado de la corrupción, ¿no? Están dominados. Entonces, estamos frente a un problema muy serio, Marino, y por eso yo valoro tanto entrevistas como estas, porque me permites comunicar este diagnóstico que yo tengo y que solo la ciudadanía aliada con la prensa va a poder contrarrestar, porque repito, el Estado peruano en todos sus niveles y en todas sus dependencias está dominado por la corrupción, ¿no? A eso habría que incluir Fuerzas Armadas y policiales también. Dicho esto, debo reconocer que hay gente muy buena en todas las instancias del Estado, pero repito, hoy en día y desde hace unos 10 años, las dirigencias de las instituciones estatales, los liderazgos de las instituciones estatales están en manos muy corruptas y eso es lo que está afectando tanto a la población y desalentando tanto la inversión, ¿no? Entonces, no nos queda otra que desde la ciudadanía, repito, con el apoyo de la prensa, como en este caso, tenemos que desenmascarar la corrupción y combatirla en inferioridad de condiciones, ¿no? Porque nosotros no tenemos las leyes, no tenemos las armas, no tenemos el poder. Nosotros somos el pueblo, pero va a ser el pueblo el que se tiene que organizar para vencer a esta mafia, ¿no? Esta mafia que está en salud, está en educación, está en transportes, está en obras públicas, está en todos lados la mafia y estamos amenazados, efectivamente. Es preocupante el panorama, Fernando. Sin embargo, el país es más grande que sus problemas, porque hay gente, Claro, como tú ojo, dices, hay gente buena, hay gracias. gente muy buena, hay gente muy Sí. buena. Respecto a esto, Gracias por la acotación, porque, digamos, en el año 2000 salimos de una situación peor de la que estamos ahora. Que sí, hay que tener sí, fe y vamos a salir con los buenos peruanos, ¿no? así es. Y te comentaba justamente un modelo de eso es lo que ustedes en tu especialidad, en tu campo, en la agroexportación, están haciendo, pese a esta difícil situación que es la coyuntura, el entorno acá. Claro que es un tema nacional, es un tema al final que entre nosotros tenemos que solucionar. Pese a eso, a estas alturas del año ya también se avisora, ¿cómo se avisora la campaña agrícola para esta campaña de este año? Bueno, sí, gracias también. Tú sabes que ese es mi fuerte, ¿no? El sector agrícola. Y lo conozco, lo estudio, lo analizo y lo sigo diariamente. Y hay que diferenciar regiones, hay que diferenciar cultivos, ¿ya? El sector agrario es muy amplio y muy diverso en nuestro país. Y sí, hay una afectación severa en la costa norte, en la costa norte. Efectivamente, la producción de arándano, que es un cultivo muy importante de exportación, ha caído a la mitad. Es impresionante cómo el invierno caliente ha afectado tanto la floración. Los peruanos lo hemos visto más directamente a través del limón. Tú sabes que el limón sutil casi solo se cultiva en Piura y Lambayeque, en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Y es una planta maravillosa, muy peruana, y bueno, habrás visto cómo subió el precio. Efectivamente, el invierno caliente evitó la floración y cuando no hay flor no hay fruto, ¿no? Así de sencillo. Y eso está pasando con el arándano y me dicen que eso está pasando con el mango, ¿no? Recién estamos entrando a la temporada de mango y va a haber poco mango. Entonces sí, hay una afectación de esos cultivos en la costa norte. Pero, por ejemplo, el calor favorece a la uva de mesa, curiosamente, ¿no? Entonces, Piura es bien vitícola y por supuesto Ica más, ¿no? Y lo que estamos viendo es un aumento de la producción de uva muy importante y uva es un cultivo súper importante para la economía agrícola peruana y como el Perú es de suertudos, nosotros tenemos la bendición de Dios, resulta que Chile era un gigante, sigue siendo, pero cada vez menos, de la uva de mesa en el mundo y más aún, California, en Estados Unidos, es una zona vitícola enorme, yo la conozco. Bueno, ambos espacios están cayendo. Chile por sequía y California por huracanes que han devastado la producción. Entonces, no solo está subiendo la producción de uva en el Perú, sino los precios se han duplicado.
para favorecer a nuestros productores y exportadores, ¿no? Eso por el lado frutícola, ¿no? Y el café ha caído, pero eso es ya por demanda internacional y eso le afecta mucho a la Amazonía, es una pena, ¿no? Pero la sierra está normal. Yo no sé si estás en Abancay o Andahuaylas ahora, pero me dicen que está lloviendo. Por lo menos en la sierra de Ica está lloviendo. Entonces, no estamos en sequía. Yo vengo batallando y el gobierno declara emergencias por sequía y todo el mundo habla de sequía y resulta que no estamos en sequía. Por supuesto, en junio, julio y agosto nunca llueve en el Perú, eso es durante toda la vida. Entonces, ¿cómo hablar de sequía cuando es época de estiaje? Eso es absurdo. Pero la información que tengo de estos días es que está lloviendo en la sierra y eso es pues muy positivo, ¿no? Entonces, sí, hay regiones que caen, costa norte, hay cultivos que caen, arándano, limón, mango, pero hay cultivos que se favorecen y ¿sabes qué? Marino, en el balance vamos a crecer en exportaciones agrícolas en valor, no tanto en kilos, sino en valor. ¿Por qué? Por esta situación donde los precios han subido producto de la caída de la producción peruana. Perú es tan importante en el mundo que cuando cae el arándano peruano, suben los precios. Y lo mismo está pasando en el caso de la uva, no por caída peruana, sí, sino por caída chilena y californiana. Así que yo creo que vamos a tener un año normal La en palta, materia la agrícola. palta. Crecimos. La palta es de invierno y crecimos. Todo el mundo decía que iba a colapsar. Falso. Este año ya exportamos $1.000 millones de palta. Estamos en octubre. Ya la hicimos. Entonces que el pico de la palta es en Chavimochic y eso ocurre en los meses de junio, julio, ¿no? Ya pasó junio y julio y tuvimos récord. Crecimos poco, es verdad, pero crecimos, no caímos, como dicen algunos, ¿no? Así que ahí tienes una respuesta. La palta creció en este 2023 con respecto al 2022. Fernando, efectivamente hay razones para seguir manteniendo el entusiasmo y la esperanza. Y hablando de esperanza y entusiasmo, ya también estamos a puertas pues del tema político. Y sabemos que sería una muy buena alternativa que personas como tú sean una alternativa que la población tenga para poder evaluar, conocer, evaluar y optar por una alternativa. ¿Cómo estás trabajando al respecto? Si puedes compartir con nosotros. Sí, mira, Marino, en tanto la política lo permita, ¿no? Yo no tengo partido propio, como hay 30, 25 formalmente inscritos y 5 más en formación. No voy a formar partido propio de ninguna manera. A mí me parece mal que hayan tantos partidos. Sin embargo, sí estoy recibiendo muchas invitaciones, muchas conversaciones con dirigentes de partidos, pero a todos les digo, tenemos que formar una alianza de partidos democráticos y ahí es donde veo poca receptividad, Marino. Y si es así, yo veo muy poco probable mi participación activa, ¿no? Porque a mí no me parece bien ir como uno de 30 candidatos. A mí me parece eso una falta de respeto al electorado y bueno, dependerá de los líderes de los partidos formalmente inscritos que tomen la iniciativa de formar una alianza sin condiciones. Esa es la otra cosa, ¿no? Porque eso de formar una alianza, pero yo soy, a mí no me gusta esa condición, ¿no? Entonces, veremos. Pero ahí sí veo el panorama un tanto oscuro, Marino. Veo mucho afán de protagonismo, todos quieren ser, y bueno, pareciera que ahí no tengo cabida, ¿no? Vamos a ver. Fernando, el detalle es que deberíamos hacer un llamado a la población que está, como tú dices, un tanto aséptica, un tanto hasta indiferente, lo cual es peligroso, porque Claro, la participación de la población en la política tiene que ser activa, porque depende de ella para así mirar es. adelante, mirar en el mediano, largo y muy largo plazo como país. Si esta gente buena, si la gente correcta, la gente así de buena fe, no se compromete, no participa, ese espacio lo va a ocupar la otra, que hasta ahora sigue Sí, ocupando, ¿no? Y sí. nos está llevando a lo que estamos, a la improvisación, a la proliferación, a donde, por ejemplo, en el mismo ICA, el gobierno regional es un nido Oh, de, imagínate, de, en qué de nivel estamos. pericotes, así es. Sí, Entonces, la población sana, que la hay y que es la mayoría,
tiene que tomar interés, los jóvenes tienen que sí, interesarse en la política, si no, esto sí. vamos a tener dificultades en salir adelante. Sí. Sabíamos el llamado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No es momento para pasividad, en que el problema lo arreglen otros. No es así. Yo también creo, como tú, Marino, que hay que involucrarse mucho más activamente y no necesariamente en un partido político, ¿no? Pero sí mucho más firmeza desde la ciudadanía, ¿no? A través de redes sociales, de medios periodísticos como el tuyo y demás, y estar vigilantes. Una crítica constructiva que yo le tengo a mis compatriotas es su mansedumbre, ¿no? Su mansedumbre frente al maltrato, por ejemplo, en salud, ¿no? ¿Por qué cuando ven una posta cerrada en horario de trabajo, ¿por qué no protestamos más en altavoz, ¿no? ¿Por qué cuando un policía nos chantajea, ¿no? Con un soborno, una coima, tenemos que filmarlo, tenemos que tomarle una foto con los cuidados del caso, es verdad, ¿no? Cuando un juez nos maltrata injustamente, cuando un alcalde cierra un local a cambio de un chantaje, tenemos que ser mucho más firmes en protestar. Ahí hay una crítica que yo le tengo a mis compatriotas. No podemos ser tan permisivos con respecto a la corrupción y el abuso del Estado, ¿no? El Estado está para que nos sirvan, no para que se sirvan de nosotros. Entonces, en esas estoy, Marino, ¿no? Propiciando una respuesta mucho más civilizada en el estricto sentido de la palabra. O sea, el Estado nos tiene que respetar, nos tiene que servir y no nos puede maltratar como lo está haciendo. Eso es una forma muy efectiva de hacer política, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Y bueno, ojalá tengan la decisión de participar en política activa también, ¿no? Que vayan al Congreso, que vayan a los ministerios, que vayan a los gobiernos, ¿no? qué bueno, Fernando. En verdad de todas maneras, es bueno saber la realidad y qué bien escuchar de ti, de una persona bastante informada, que nos ilustre sobre esto y agradecerte también por mantener el entusiasmo. Muchas gracias a ti, Marino. Y el Perú espera mucho de Apurímac, ¿no? Mucho. El maltrato a la minería ha sido contraproducente, no solo para Apurímac, sino para todo el Perú. Ojalá cambiemos, acojamos a las inversiones mineras, ojalá venga un tren de Cotabambas a Marcona, ojalá venga el desarrollo, porque todo el Perú se ganaría con el desarrollo de Apurímac, ¿ya? Así que muchas gracias por esta entrevista, Marino. Cuídate mucho, que Dios te bendiga a ti y a todos los apurimeños que los quiero tanto. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Un abrazo y será hasta la próxima. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Hasta la próxima.